Bien, Anás. Ajá. Anshi hia wareirwa. Anasi hieyu he toroyu. Atuna hutu womai tu octamusia sucuaipa guayú. A todos los amigos de la cultura y de la tierra guayú, bienvenidos, porque asumimos que este pequeño recinto también ya es territorio guayú. Este es territorio guajiro ya, así que estamos en la Guajira. Y precisamente nuestras palabras, nuestra reflexión va a invitarlos a hacer un recorrido de lo que somos a través de lo que hoy estamos por fortuna invitados. En mi caso los invito a hacer un recorrido histórico y ante todo filosófico. Es un recorrido hacia el pensamiento mítico del pueblo guayú. Trataré pues en lo más posible de resumirlo. Y a propósito, pues solicito, doctor Hernández, director, que me aclaren un poco el manejo del tiempo, cómo es lo que estoy autorizado. Escaso 15 minutos, ¿no? Media horita, bueno, ahí vamos avisándonos. Vamos a tratar de hacerlo entretenido. Yo propongo una metodología de intervención del público y así nos reimpulsamos. Bien, la charla entonces, nuestra ponencia es alrededor de el conjunto ético guayú como estructura de organización social. Ese es realmente el mensaje que queremos establecer luego de la charla. Cómo se desarrolla un orden social de un pueblo indígena, pero a partir de sus pilares éticos. Es decir, cuáles son sus principios que puedan realmente mostrar el pensamiento filosófico del determinado pueblo, en este caso del pueblo guayú. Para ello, haré entonces 5 aspectos, una introducción, una tesis, presentación del conflicto, la perspectiva y por último la proposición. Comenzando con la introducción y entrando en materia, los invito a que hagamos una especie de amplitud de lo que hemos conocido hasta hoy sobre los pueblos indígenas de América. Es decir, es una invitación a que nos relajemos y tratemos como de arrancar de un punto cero, como si hubiésemos nacido hoy, y de alguna manera entrar a navegar, a un viaje. Y los invito a 40.000 años. 40.000 años atrás, donde nuestro continente apenas estaba siendo poblado por organizaciones humanas de distintas procedencias, y cómo fueron construyendo sociedades agrícolas posteriormente, y también construyendo edificios filosóficos, maneras de ser, frente al entorno y ante la vida. Y estos 40.000 años, desde el estrecho Bering, en el norte de América, que nosotros llamamos Abya Yala, el continente Tierra Madre, también por el Océano Pacífico, y específicamente el Caribe, tuvimos un poblamiento paulatino, unas oleadas lentas, que se consolidaron en el periodo del Holoceno, es decir, hace unos 10, 11.000 años antes de Cristo.
Y en el territorio precisamente donde habitamos, en La Guajira, la característica peninsular le planteó su destino. Y el destino de los habitantes de esa península es el encuentro. Es decir, nosotros estamos signados por el encuentro. La naturaleza del encuentro es una de las características culturales y de la manera de ser del pueblo guajiro y del pueblo guayú. De hecho, la península, entrando al Caribe, se constituye en una esquina del mundo y también en un balcón, en un cerro donde vemos el resto de horizontes. A partir de esa noción, los primeros habitantes de la península guajira fueron habitantes viajeros en búsqueda de unas tierras promisorias. En otras palabras, casi no pensaban en La Guajira como territorio de destino, sino como territorio de tránsito. Era una especie de puerto natural. Y de hecho, la península de costado occidental y de costado oriental tiene pequeños golfos y ensenadas que permiten el arribo de embarcaciones. Entonces estamos ante este primer hecho, que estamos hablando de una historia geográfica y cultural que resume habitantes viajeros y predispuestos al encuentro, al diálogo. Es una tierra de fronteras y ante todo una tierra de frontera ecológica. Eso es fundamental que lo tengamos en perspectiva, porque es justamente la península un linde ecológico donde las montañas como la Sierra Nevada de Santa Marta, que es un macizo independiente extraordinario, y por el otro lado oriental, los últimos estribaciones de la cordillera de los Andes, el fenómeno montañoso de los Andes. Justamente en La Guajira es donde termina o comienza los Andes. Y eso forma un ecosistema único, singular, de valles y luego estepas, que son las sabanas áridas, y el Gran Caribe. ¿Eso qué significa? Eso significa espacios de fronteras ecológicos. Y los habitantes se constituyen también en fronteras culturales. Entonces, arrancando de allí, los primeros habitantes de la península de La Guajira, que tenemos prueba de las más antiguas invenciones culturales como las arcillas, datan de los años 600 antes de Cristo. Justamente en la Universidad Nacional, Dr. Hernández, reposan esas pequeñas muestras de arcilla que hemos bautizado pueblos lomo horno. Y esos pueblos eran justamente habitantes de la orilla del río Ranchería, de la parte media. ¿Qué hacían esos pueblos? Las pruebas están que tenían una excelente comunicación con la parte norte y hacían trueques, eran comerciantes, eran mercaderes. Más que agricultores, se dedicaban muchísimo más al recorrido de caminos, sobre todo en la zona costera de playa, de sal, la salina, de Manaure, Carrizal y Bahía Honda, y hacían trueques de sal, de peces, con frutas y raíces de la sierra. Así que esa es otra de las características. El encuentro estaba asignado también con un encuentro comercial, ¿cierto? Y había muchos intercambios culturales. El tema de las lenguas también obligaba a una especialización del conocimiento bilingüe y trilingües. Era habitual
que estas comunidades manejasen 3, 4 idiomas de las propias comunidades. Entonces tenemos un territorio antiguo que ya manejaba sus propias características, que era justamente la interculturalidad, ¿sí?, el encuentro, el cruce de mercancías y por supuesto la riqueza cultural en ello. Ya La Guajira pintaba lo que más adelante iba a definirse. En ese sentido, quiero dejarles 3 características de los pueblos indígenas de América, y esas características las compartimos con los habitantes de Canadá, de Yukon, que son los Inuits, hasta los del Cono Sur, como los Yaganes, Mapuches, pasando por casi 600 comunidades indígenas que tenemos en el continente. Son estas características el concepto de sacralidad territorial. Ese concepto de la tierra como madre sagrada se comparte entre todos. Segundo, el concepto de colectividad, es decir, cómo pertenezco a la vida, pero a partir de un ente colectivo, que se conoce como un núcleo familiar y luego como cuerpos sociales articulados a ese linaje familiar. Es decir, un individuo suelto de ese conglomerado social no logra desarrollar su potencial. Entonces, no se concibe la vida fuera del colectivo en las comunidades indígenas. Esa es la segunda característica. Y una tercera, que es lo que personalmente llamo relacionalidad. ¿Qué es la relacionalidad? Es ese don del ser humano de asociar su desarrollo de vida con todo lo que existe. Es decir, con la fauna, con la flora, con los elementos naturales, incluso con la dimensión del sueño, lo invisible. Todo entretejido, todo relacionado, relación íntima, relacionalidad. Por lo tanto, la noción de ser hombre jaguar, mujer araña, mujer rana, que lo tenían justamente los indígenas taironas, era habitual. Y en nuestros relatos guayú, lo vemos en los cuentos, cómo existe la mujer araña, Guareker, que empezó a enseñar las maravillas del tejido, desde la araña, y lo mismo el hombre fuerte que atraviesa los caminos, como era el hombre jaguar. Entonces, este tipo de comportamiento que lo asociamos con el concepto relacionalidad, también lo vemos en otras comunidades indígenas del sur, del centro y del norte del continente americano. Pues la noticia que tenemos es que estas características aún están vivas, es decir, aún se sienten en nuestra cotidianidad territorial. Así que es una maravilla. El asunto es, ¿dónde están esos valores filosóficos del pueblo guayú y cómo lo podemos precisamente comprender en nuestra realidad contemporánea? Es ahí el reto, es ahí el desafío va a ser. Entonces paso al segundo tema, que es la tesis que planteo. En este punto, entendemos que la sacralidad territorial, la colectividad y la noción de relacionalidad nos permiten ir definiendo cuál es el conjunto ético del pueblo guayú. Entonces ya sabemos que la tierra es parte consustancial del ser. En otras palabras, no se puede vender. En otra palabra, la intervención a esa tierra, de alguna manera, es una invasión. Entonces, son esas la invitación que hacemos para ir comprendiendo el tipo de reacción del pueblo, el tipo de reacción del linaje familiar. Entonces, nuestra tierra es el espacio sagrado de la madre colectiva, la madre antigua,
por lo tanto tiene órganos, por lo tanto respira, por lo tanto tiene sentidos. Por lo tanto, nosotros como hijos somos sus guardianes. Y ser guardián significa no solo interpretarla, sino hacerla entender frente al otro. Y es cuando desarrollamos el don de la palabra, para que ayudado de la palabra, el símil, la metáfora, nos facilitan la comprensión con el otro diferente. Y el otro diferente empieza a consolidarse más allá de la llegada de Colón y de los españoles en 1499, en el Cabo de la Vela, sino en el establecimiento de la colonia. Cómo se establece en la colonia casi por 300 años una imposición de cultura. Y esa imposición de la cultura incluye la noción de la fe, el concepto religioso de que existe un Dios omnipotente y omnipresente, en reemplazo de la noción politeísta, donde no existe un Dios sino dioses, y que cada Dios es un elemento, como el rayo solar, como la madre mar. Entonces es un choque de cultura que sin duda genera complejidades para los descendientes, es decir, nosotros. Entonces todo ese mestizaje, uno de los primeros derechos del mestizaje latinoamericano y colombiano era comprenderse a sí mismo, comprender su propio origen. Y creemos que ese proceso de comprensión del ser no se ha dado de la manera más deseada, ¿cierto? Que es con los elementos del respeto. Así que creemos que después de 200 años de independencia en Colombia, aún estamos, profesores, en esa materia. Creo que la hemos reprobado. Ustedes que son docentes, maestro Marulanda, creo que hemos perdido esa materia de la comprensión del ser mismo como colombianos. ¿Qué es eso de ser colombiano? Entonces hay hasta el momento una superposición de cultura, ¿sí? Y lo que queremos es que no sea superposiciones de cultura, sino que sea un tejido de cultura. No una capa encima de otra, sino que son trazos articulados. Y ese es el deber ser de hoy, de nosotros, tanto como académicos, como funcionarios y sencillamente como ciudadanos. Entonces, el pueblo guayú ha ido construyendo una filosofía de vida desde estos pilares: sacralidad de la tierra, colectividad y relacionalidad. Y podemos mencionarle unos 6, 7 conceptos que giran alrededor de la cotidianidad guayú, aquí con la venia y el permiso de mi amigo Prasca, que es un guayú experto en el tema del medio ambiente, y por supuesto también de la doctora Veda, como guayú experta ya médico que es, y con gran experiencia en atenciones. Y es lo siguiente: tenemos el concepto de la Carinjiragua, el Cojutajiragua, Guanagua, Painguajiragua, el Aguarajajiragua. Y rápidamente paso a decirles cada una de ellas. El Acarinjiragua, con K, que la estamos escribiendo, bueno, esa es unas decisiones de los científicos lingüísticos, que nos dijeron el sonido de K, que eso va con K, no con C. Y bueno, sí, listo, maestro. Y ahí estamos aprendiendo a escribir guayúnequi apenas ahora. El Acarinjiragua viene del concepto de fuerza,
de fuerza que contribuye, es el don de ayudar, la capacidad de contribuir con el otro sin esperar, digamos, la retribución inmediata. Pero se sabe que como somos colectivos, si yo te ayudo, como somos una colectividad, esa ayuda no me va a faltar cuando yo la necesite. Así que no es necesario pensar, yo te ayudo para que tú me ayudes, eso es obvio, porque ya somos colectividad. Y al ser colectividad, pues vamos enlazados. Y al dar una fuerza, pues alguien me la da, yo la entrego y alguien me la entrega a mí. Entonces, porque estoy dentro de un tejido social. Y por eso, el Akarin Hiragua no puede romperse, porque cuando se afecta esa cadena de contribución, pues sin duda se afecta, como una ficha de dominó, se afecta lo demás. Por eso hay que cuidar esos valores éticos del pueblo wayú, y por eso hay que conversar con los mayores que son orientadores del orden social. Ese don de la Akarin Hiragua comienza desde la primera luz del día, en Maria, en la madrugada, y dura toda la vida. Es como, aquí tiene mi fuerza, aquí tiene mi idea, aquí tiene mi consejo, aquí tiene mi compañía. El Cojuta Hiragua es sobre el respeto, el don del respeto, el respeto mutuo. No concibimos el respeto unilateral. O sea, el respeto no es un solo cuerpo. El respeto es un cuerpo de órganos que se relacionan entre sí. Entonces no puede haber un individuo entregando respeto solo, suelto, sino que el respeto es esa sustancia que riega lo existente. Y el respeto es un oxígeno para respirar en nuestro propio aire social. Si no tenemos ese respeto, no tenemos respiración, no podemos respirar. Por eso los palabreros wayú, una de sus frases más recurrentes es que cuando existe una guerra, un conflicto de sangre, lo primero que le pasa a la persona que lo sufre es que se le cierran los caminos. Es decir, la libertad desaparece. Y nos parecen que nos unieran los tobillos. Y amarrados los tobillos no podemos caminar. Y ese es el doloroso cobro de la guerra. La constricción, el constreñimiento del espacio para andar y ser. Y una de esas condiciones para mantener la paz y el orden es el Cojuta Hiragua, Cojuta Atuma, que es el respeto mutuo, el respeto entre todos. Otro don es el don del Wanagua. Quiero que lo escriban también, W-A-N-A-W-A, Wanagua. El Wanagua nos habla de la equidad, de la igualdad. La igualdad en el pueblo wayú es una igualdad, Mauricio, milimétrica. Y esa igualdad milimétrica incluye los símbolos de comportamiento. Por eso el cuidado de hablar, por eso el cuidado de respetar los protocolos. Cuando lleguen al territorio wayú, lo primero que se busca es la sombra de la enramada. Y la sombra de la enramada es el espacio del encuentro. A partir de ese espacio del encuentro, ustedes pasan ya a la intimidad, pero primero es el espacio de la enramada. Entonces hay unos protocolos y respetar esos protocolos es respetar justamente el Cojuta Atuma, la noción del respeto. El otro don que tenemos es el Aguaraja, que es una especie de estar pagos. El Aguaraja es como decir, estoy en equilibrio conmigo mismo porque estoy a paz
con la gente, conmigo, con mi familia. El don de pagar, es pagar. De pronto en castellano la palabra es un poco fría y rígida, pagar, ¿cierto? Pero en las nociones nuestras indígenas ya tiene una sustancia espiritual y es en el sentido de contribuir, retribuir, compensar. Entonces recibir y dar, y no solamente entre humanos, sino humanos y no humanos, el mundo animal, el mundo fauna, flora. Entonces, si hay un cerro que es virgen, donde sabemos que hay espiritualidad allí, y de repente penetramos ese cerro y construimos viviendas y carreteras, sentimos que hay una violación en ese espacio. Entonces hemos violado un acuerdo tácito y ya estamos en deuda con esa espiritualidad. Y lo mismo lo más sencillo, que es deberle a alguien una promesa o un compromiso. Y cuando el guayú está sin pagar espiritualmente, vive mal y de alguna manera se enferma. Los espíritus de Guanir, que es el espíritu de la enfermedad, los rodean, los persiguen, los talones. Y uno de los procesos es hacer una limpia, vamos a hacer limpia de 2 o 3 días con hojas, con aspersión, para de alguna manera recuperar esa sustancia del equilibrio. Entonces el concepto de estar pagos es fundamental en el pueblo guayú. Y hay muchos comportamientos de resentimiento, de dolor, imprevisto, que uno dice qué le sucede, y analizándolo es probable que no está en paz, no está en pago, no ha hecho aguaraja en su cotidianidad. Otras nociones que quiero dejar aquí es el painguaxí o painguajirraguá. El painguajirraguá es la capacidad de llegar a un acuerdo con el entorno, es decir, ponernos de acuerdo todos. Y para iniciar cada proyecto o cada propósito del día, hay pequeños painguaxí o painguajirraguá que hay que hacer. Uno hace un painguajirraguá con la familia, uno hace painguajirraguá con el hijo, uno hace painguajirraguá con la mujer. Y la gran pregunta, ¿cómo hacemos painguajirraguá con el aríjuna? ¿Cómo hacemos acuerdos fundamentales con el Estado? ¿Cómo hacemos acuerdos sustanciales con los otros grupos de la sociedad civil que nos acompañan y complementan? Interrogantes que requieren respuestas colectivas entre todos. Y por último, el don que quiero dejarle aquí, que trabaja el pueblo guayú cada día, es el del anájirraguá, que viene del aná, cuaipa, del anás, el concepto del bien, el concepto de lo bueno. Anájirraguá significa más o menos estar bien con el entorno, con uno mismo. Es como de alguna manera el principio andino del suma causai, que es el buen vivir. El buen vivir guayú es ese, el anájirraguá, donde lo que le decía, funciona el cojuta, el respeto, funciona el acarinjirraguá, funciona el guanagua, el equilibrio, la igualdad, y funciona el aguarajar, que es el pago. Todo eso funciona, entonces logramos el anájirraguá. Si lo anterior no funciona, entonces no podemos alcanzar el anájirraguá. Yo creo, Prasca, que de alguna manera nuestro territorio y nuestra sociedad guayú no tiene hoy anájirraguá. Y no lo tiene porque los otros valores que les mencioné no están desarrollándose en su completud, no están desarrollándose en el espacio y tiempo que exige. Porque es que requiere espacio y tiempo. Y cuando hablo de esto, doctor Hernández, hablo de autonomía, ¿cierto? ¿Y cómo entonces tener autonomía cuando de repente nos visitan representantes del Estado a decirnos, hemos descubierto por satélite
que el subsuelo de ustedes tiene excelentes pozos gasíferos y tiene excelentes pozos de petróleo, o tiene oro, o tiene algún mineral llamativo para la economía. Eso rompe justamente con todo este concepto que le he hablado, que es muy delicado y casi como cristal, y luego restaurarlo cuesta, porque hay que de alguna manera ir recogiendo las plumas que voló el viento, y es casi imposible. Entonces, dejo eso ahí, esos interrogantes, y ya estoy tocando el tema del conflicto, que es con el Estado, y termino diciéndole sobre el tema de la perspectiva y la proposición. En ese sentido, el escenario que estamos viviendo es un escenario alterado. El escenario guajiro, el escenario del territorio guayú como madre está alterado. Nosotros tenemos que hacer una reparación, que es de alguna manera lo que la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional y estas fuerzas de los médicos científicos del país que quieren contribuir con su presencia y su investigación y su saber en el departamento, es una de las respuestas a restauración de ese cuerpo armónico del ser guayú, que tiene presencia en el pueblo guayú de aproximadamente unos 1800 años. Entonces nosotros estamos pensando en plantear el diálogo permanente y circular entre sociedad civil colombiana, venezolana, para que giremos alrededor de estos principios éticos del pueblo guayú, para que giremos en el orden social, donde la autoridad, que es el Araura, toma el rostro de la representación del núcleo familiar. La autoridad es el viejo, tío materno, pero que él no toma las decisiones solo, él toma las decisiones consultadas con sus mujeres, con sus sobrinos, y allí es donde sale la decisión sabia de qué es lo que tenemos que hacer en el día y en el año. Eso se está rompiendo. Tenemos que restaurar esa presencia de las autoridades. Otra propuesta que tenemos es que se implemente la metodología de la zonificación. ¿Cuál es la tecnología de la zonificación? De hecho, el pueblo guayú lo ha desarrollado con éxito en la época colonial. Frente a los españoles y el abuso de los españoles, el pueblo guayú hizo lo siguiente: asoció sus propios clanes, el vínculo parentesco de clan materno, y también el punto común zonal, es decir, nosotros los que habitamos el cerro de Jarara, en la parte sur, nos reuniremos en asamblea de Araurayú. Entonces se reúnen 100 autoridades de la zona de Jarara y plantean los puntos comunes y al mismo tiempo plantean soluciones que se responsabilizan por igual. Y esas decisiones colectivas que pasan por 100 autoridades o 50 son más difíciles de incumplir y son más fáciles de cumplir. ¿Por qué no se ha desarrollado en la contemporaneidad? Porque las intervenciones económicas de las multinacionales, las intervenciones políticas de los gobiernos nacionales lo han atentado y lo que han hecho es una atomización, ¿cierto?, del cuerpo social colectivo del pueblo guayú, y reventados, fragmentados, entonces cada uno va haciendo acuerdos en rincones separados, ¿cierto? Entonces las decisiones de un vecino afectan la del vecino que nunca le permitieron hacer acuerdos. Entonces, por desconocer ello, el gobierno, tal vez con buena intención o no, lo cierto es que ha llegado a fragmentar más al pueblo guayú, haciendo acuerdos con una sola autoridad, y luego va donde el vecino hace otro acuerdo, luego visita al que está a 3 kilómetros, y cuando vinimos a ver un mapa de acuerdos separados, y cada resultado de esos acuerdos se enredan, se afectan, ¿sí?
Y eso es lo que ha sucedido de alguna manera en el campo de la salud, en el campo de la educación, ¿sí? Donde hacen contratos por números y el Estado le dice, contráteme 500 pacientes y no se saben si el número 1 está en la zona norte y el número 500 en la zona sur. Entonces, eso lo que hace es que polariza todo y hay a veces familias cuyos integrantes pertenecen a proyectos y contratos distintos. Viven en la misma zona espacial y pertenecen, 5 integrantes tienen 5 proyectos distintos, 5 compromisos distintos. El Estado colombiano con esa estrategia está afectando aún más y alejando la posibilidad de acuerdo y de solución de la problemática Guajira y Guayú. El Estado tiene que ser un alto en el camino. El Estado colombiano tiene que parar para poder comprender a fondo cómo es que funcionan sus pueblos originarios, sus pueblos que le han dado estructura espiritual y humana a este país, sus pueblos que tienen 65 lenguas indígenas, que mencionan a Colombia de otras maneras y que ven la vida de otra forma, igualmente humanas, igualmente respetuosas y respetables. Entonces, una invitación, esta es la enésima vez que invitamos sin cansancio al Estado, a los representantes del gobierno nacional, incluso los gobiernos departamentales, gobiernos locales, que hagamos un alto en el camino, replanteemos ganancia, beneficio. ¿Qué es más beneficioso? ¿De tener un proyecto de alta inversión en divisas y mirar si el impacto favorece el entendimiento humano, intercultural, o no, o simplemente dejamos que la inversión económica siga expandiéndose de una manera no dialogada, no circular, no respetuosa y pensando que los beneficios económicos van a resolver luego las problemáticas de entendimiento? Es un poco haciendo el paralelo del padre y de la madre que es súper protectora con sus hijos y en lugar de conducirlo espiritualmente, lo llenan de ayudas materiales. Entonces ese niño crece con todas las necesidades materiales, pero internamente hay un vacío porque no tiene contacto espiritual con sus padres, sino material. Algo sucede así, un paternalismo del Estado, donde dice, vamos a invertir aquí, ganamos unos beneficios en dólares y esos beneficios los devolvemos a ustedes y arreglamos el desarrollo. Y resulta que eso lo que nos ha perjudicado porque nos deja un vacío espiritual. Nosotros no queremos que el Estado colombiano nos supla las necesidades básicas insatisfechas solo de maneras numérica y materialistas. Más que eso necesitamos es ver al Estado colombiano con rostro humano, que conozca nuestra lengua, que conozca nuestro concepto de territorio y poco a poco vamos logrando esas soluciones desde lo espiritual. Entonces creo que hasta ahí llegamos. Dejo este mensaje que por supuesto no es, por decirlo así, completo, acabado, abre la discusión. Lo cierto del caso es que seguimos investigando y seguimos reinterpretando la manera de ser nuestra. Espero que esos apuntes le puedan servir más adelante y estamos en apertura para el diálogo de conocernos cada vez más como colombianos. Muchas gracias. Anayagua, Hiragua. Gracias, doctor Peugeot. Yo creo que su presentación nos permite entender un poco mejor la idiosincrasia del pueblo Wayuu. Uno de los problemas evidentes que han contribuido a la situación actual de La Guajira ha sido la situación de
de gobierno.